noticias, ¿no? Muy bien, vamos a esta hora de la mañana con una entrevista y saludamos al doctor Jorge Pinto, dirigente de Construye y también especialista en tema de seguridad. Doctor, buenos días, un gusto tenerlo al otro lado de la línea, al sur del país, claro, en Radio Noticias Cuenca. Doctor, su salud inicial. Buenos días, Clever. Segundo, qué gusto poder saludarlos y por supuesto un abrazo fraterno para toda su audiencia. Muy bien, doctor. Hay un tema bastante importante que nos ha convocado justamente a tenerlo a usted en este espacio informativo y es el asunto relacionado a estos dos informes que habíamos estado revisando justamente a lo largo de esta semana. Dos informes que determinan responsabilidades sobre el asesinato, el magnicidio de Fernando Villavicencio. Claro, fue una noticia bastante conmovedora que impactó mucho a los ecuatorianos. Un informe de minoría y hay un informe de la Comisión Especializada Ocasional de Investigaciones del Asesinato de Fernando Villavicencio. ¿Qué decir frente a estos dos informes? El informe de minoría que prácticamente está cobijado por Viviana Jacqueline Zambrano González, que entiendo es de Construye. Mientras tanto, cerca de 6 asambleístas no apoyan este informe que salió y que resumía quizás las causales del asesinato de Fernando Villavicencio. ¿Con cuál de los dos informes deberíamos de quedar y deberíamos orientarnos los ecuatorianos para que se pueda esclarecer más el crimen de Fernando Villavicencio, doctor? El informe de minoría, que de hecho era el informe inicial, el original, donde se sacaba a la luz las responsabilidades en el asesinato de Fernando Villavicencio, fue dado básicamente de baja por una mayoría compuesta por ADN, que es el partido de gobierno, el Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana, como no podía ser de otra forma, y Pachacuti. Lo inaudito de este informe de mayoría es que se deja fuera varios elementos. Entre ellos, se quiere o se pretende decirle a la opinión pública, a los ecuatorianos, de que esto fue un asesinato causa de la delincuencia común. Es decir, Fernando Villavicencio pasaba por ahí y le llegó una bala. Fernando Villavicencio tuvo la culpa por haber ido a ese mitin político cuando era candidato a la presidencia y le llegó una bala. Eso es lo que nos quieren decir, nos quieren ver la cara de tontos. Y claro, quieren dejar fuera todo lo que se había investigado. Y aquí existen, sin duda, algunas responsabilidades políticas, periodísticas, que eso es lo que decía el informe original, que conspiraron para acabar con la vida de Fernando Villavicencio. No nos olvidemos que incluso salió a la luz que desde el ECU 911 se daba la ubicación de Fernando Villavicencio para que en esos días o en esas semanas estos delincuentes le hagan un seguimiento y al final puedan cumplir su objetivo. Aquí se deja por fuera también a Javier Jordán, a Roñalaga, a periodistas, a Leandro Norero, a Pablo Muentes, entre otros, quienes estaban involucrados o quienes están involucrados en la investigación. Esto tiene mucha cola que todavía nos deja por investigar. Aquí la Fiscalía está investigando, está haciendo un buen trabajo, pero este informe de mayoría lo que quiere confundir es a los ecuatorianos. Claro, se adelantan a sacar este informe, donde solamente Construye, se opone a este informe y hace un informe de minoría, donde sí se pone que aquí hay responsabilidades políticas que tienen sin duda alguna nexos con el narcotráfico y con el crimen organizado, que querían callar a Fernando Villavicencio antes del debate presidencial, porque evidentemente en el debate presidencial Fernando Villavicencio iba a sacar información relevante a la luz que iba a dejar a muchos contra la pared, y eso es lo que ellos quisieron evitar. ¿Y qué sucede, segundo aquí, y Clever? Hola. Pero en estos 10 meses y medio, luego de lo que nos dicen en este informe, sale a la luz y lo dice el mismo testigo protegido, que la cabeza de Fernando Villavicencio primero tenía un valor de $200,000 y que fue ordenado, aunque no es muy específico ni claro, por el gobierno correísta de Rafael Correa. Claro, ahí se tiene que investigar para saber específicamente quién lo hizo, porque no podemos echarle la culpa a todo un gobierno, pero sí se tiene que investigar para saber quiénes ordenaron y billetearon a los asesinos para matar a Fernando Villavicencio. Doctor, el informe, y lo hemos escuchado al doctor Adrián Castro, no he tenido la oportunidad de entrevistarlo a Adrián Castro, pero estamos en eso. Pero señala claramente que en el primer informe, en el informe de minoría, caen muchos juicios de valor, quizás caen temas de subjetividades, mientras el informe que presenta la comisión especializada trata de establecer responsabilidades a las instituciones que cayeron en el delito también de omisión,
que teniendo el deber de proteger a Fernando Villavicencio no lo hicieron. Tal fue el caso de la Policía Nacional, las ubicaciones que arrojaba a través del sistema móvil Localator que maneja el ECU 911, el SNAI también por no controlar a los delincuentes que estaban, claro, en la cárcel de Cotopaxi, y que de ahí también salió algo para conspirar con el asesinato de Fernando Villavicencio. Entonces establecen estas dos diferencias, ¿no? El informe de minoría que es presentada por Viviana Zambrano, pues cae muchas subjetividades, y en el informe que presentó el doctor Adrián Castro, que es de la provincia de la Suay, señala que trata de establecer responsabilidades no subjetivas ni tampoco con juicios de valor, pero sí trata de establecer responsabilidades a las instituciones que omitieron la responsabilidad de salvaguardar la vida y la seguridad de Fernando Villavicencio. ¿Qué decir frente a aquello? Sin duda alguna, el Estado, que tiene la obligación de dar protección a todos los ecuatorianos, y en este caso a un candidato a la presidencia como lo fue Fernando Villavicencio, tiene responsabilidad, como lo tiene en este momento también, cuando fueron amenazadas las hijas de Fernando Villavicencio y el SNAI no pudo controlar esas amenazas o esas intimidaciones recientemente en las audiencias. Por supuesto que el Estado tiene responsabilidad, la tuvo en ese momento, la tiene ahora con el actual gobierno, porque no pueden controlar a estos delincuentes, pero no podemos endilgarle toda la responsabilidad al Estado. Quienes son los responsables son los que ordenaron el asesinato de Fernando Villavicencio. Lo que quieren hacer aquí es confundirnos, quieren hacer exactamente lo mismo que hicieron en el caso Gabela. Ustedes recordarán que en el caso Gabela, en un inicio se decía que fue la delincuencia común, y mantuvieron ese discurso por mucho tiempo, hasta cuando salió a la luz que en el caso Gabela fue asesinado precisamente porque él denunció la compra de los helicópteros Drup, que terminaron estrellándose, la mayoría de ellos, y que se compraron con sobreprecio, y que también este beneficio económico recayó en algunos generales en ese tiempo, en algunos coroneles o generales o altos mandos del ejército ecuatoriano, de las Fuerzas Armadas, y que sin duda alguna eso terminó con el asesinato del general Gabela. Esto es lo que quieren hacer hoy con Fernando Villavicencio. Quieren decir que el Estado tuvo la culpa y que Fernando Villavicencio fue asesinado por la delincuencia común. Aquí no podemos tapar el sol con un dedo. Todos sabemos que a Fernando Villavicencio lo querían muerto desde hace muchísimo tiempo por la información que él venía en los medios de comunicación y en la Asamblea Nacional denunciando todos estos casos de corrupción. Que hoy algunas personas quieran atribuirse esas investigaciones, incluso el mismo gobierno quiere atribuirse que es la efectividad de esas investigaciones, pero esas investigaciones fueron por parte de Fernando Villavicencio y lo callaron antes del debate presidencial. Y aquí tenemos que tener claro algo: Fernando Villavicencio, con sus investigaciones, y la fiscal Diana Salazar, con las investigaciones y con su efectividad, han sido los únicos que han logrado al final del día sacar a la luz y comenzar a dar de baja a estos delincuentes y a este crimen organizado que tiene de alguna manera cooptado el país y el poder político. Aquí quienes tienen que salir a la luz, quienes tienen que ser castigados con todo el peso de la ley, con las investigaciones que tienen que continuar, son quienes ordenaron y pagaron el asesinato de Fernando Villavicencio. No podemos simplemente con un informe apoyado por el gobierno y por Revolución Ciudadana, por Pachacuti y por el Partido Social Cristiano, pretender desviar la atención para que los autores intelectuales no paguen por este crimen. Bueno, estamos dialogando con el doctor Jorge Pinto. Él es dirigente de Construye y también es experto en temas de seguridad, con quien hemos establecido esta entrevista. Doctor, la comisión que genera este informe, el segundo informe, que no aprueban el informe presentado por la asambleísta Zambrano, pues no está mirando más allá de sus narices. O sea, me refiero a que en este informe, he tenido la oportunidad de leerlos a los dos, se enfoca en las responsabilidades del Estado entre sí, dejando a un lado el contexto que generó esta conspiración para terminar con la vida de Fernando Villavicencio. Usted, que es experto en seguridad, y yo que también he generado acciones en materia de seguridad, sabemos que cualquier tipo de asesinato tiene siempre una motivación.
No es de que, por ejemplo, la policía, el SNAI o el presidente de ese entonces de la República, Guillermo Lasso, pues se les pasa esta situación por pasar. En el caso de Fernando Villavicencio, cuando ya existía los APR, que son los análisis de riesgo personal y que determinaban un riesgo mayor al 93%, ya en campaña electoral al 97%, es un riesgo demasiadamente alto, muy alto, de hecho se lo cataloga dentro de allí, ¿no? Y decir y no tomar en cuenta estos factores que motivaron, de hecho, el asesinato de Fernando Villavicencio, quiere decir que los asambleístas, 6 asambleístas que pertenecen a las diferentes organizaciones políticas, tienen algún tipo de interés para omitir nombres de periodistas que los recogía el informe del asambleísta Zambrano, como por ejemplo el nombre del periodista Boscán de La Posta, que recogió este informe que presentó acá y que este informe ya lo saca. Tampoco están justamente quienes estaban en la piscina de los tetones, que también presentó Fernando Villavicencio, y en este segundo informe se olvidan de Leandro Norero Tigua, se olvidan de Ronnie Aliaga, se olvidan de Javier Jordán, entre otros. Entonces, ¿esto qué quiere decir, doctor? Que no miran más allá de las narices, hay intereses políticos de estas 6 asambleístas que conformaron esta comisión especializada. Yo entiendo que más allá también de los intereses políticos que están clarísimos, que existen, yo creo que es un alto grado de desconocimiento, estimado segundo. Mire, esto es un intento por encubrir la verdad, un intento descarado por encubrir la verdad, desviar la responsabilidad a los verdaderos culpables. Lo que ellos quieren es sacar de este grupo de culpables a los políticos que pueden estar involucrados. Porque más allá de eso, el delincuente ya es delincuente, una raya más al tigre y muchas veces incluso los empodera más. Pero las cabezas políticas, quienes han venido transando con los delincuentes durante todo este tiempo, para quienes Fernando Villavicencio les resultaba incómodo a todos estos sectores poderosos por las investigaciones, por las denuncias que él venía haciendo, por el trabajo que venía realizando en la Asamblea Nacional y mucho más allá de eso, por ser un periodista de investigación que sin necesidad de tener un cargo en la Asamblea Nacional, desde mucho antes venía denunciando todo esto y sacando a la luz la verdad. Él les resultaba incómodo. ¿Cómo pueden decir que esto fue un acto de delincuencia común en el momento menos inesperado, cuando las investigaciones nos dicen que hubo explosivos que no explotaron, porque esa era la otra forma que querían silenciar a Fernando Villavicencio en ese momento? Gracias a Dios no explotaron, porque ustedes imaginan la cantidad de muertos que hubiese existido en ese mitin político que estaba el candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, pero luego lo interceptan a la salida y lo asesinan. Había un seguimiento a Fernando Villavicencio semanas atrás. Aquí tenemos que tener claro algo, y esto tiene que investigarse, más allá de los intereses políticos que están clarísimos, y es dar de baja la memoria de Fernando Villavicencio y su legado, su trabajo, su investigación. Más allá de eso, tenemos que comenzar a pensar mal el por qué estos asambleístas quieren encubrir a los autores intelectuales, a los que pagaron a los asesinos para matar a Fernando Villavicencio. ¿Por qué ellos quieren encubrirlo? Porque más allá que nos digan que el otro informe es subjetivo, que el otro informe no pone el dedo en la llaga, el único informe que vale la pena precisamente es el de minoría, el que construye y apoya, porque ahí precisamente se topa el tema político, las cabezas del narcotráfico y del crimen organizado, que todos conjuntamente terminaron asesinando a Fernando Villavicencio. En el de mayoría lo único que se dice es que el Estado tiene la culpa. Y como usted dice, segundo, aquí todos sabemos que el Estado siempre tiene la obligación de proteger a todos los ecuatorianos. El Estado es corresponsal en la culpa de todos los asesinatos que suceden todos los días. Hoy que los asesinatos han subido, que ya no matan de a uno, sino de a 10, que las extorsiones han subido, que todos los días vemos actos de violencia que se meten a las casas, a los conjuntos, a robarles, les siguen hasta que abran la puerta y se meten. Todo eso tiene corresponsabilidad del Estado y siempre la ha tenido. Así que hoy pretender decir que solo el Estado es el culpable por el asesinato de Fernando Villavicencio, a mí me parece un acto descarado, desesperado por tapar la verdad. Doctor Jorge Pinto,
Yo aquí tengo una de las conclusiones y a mí me parece curioso, le voy a dar lectura. Organizaciones criminales que buscan atentar contra la vida de Fernando Villavicencio contaron con información y complicidad de funcionarios públicos, políticos y también periodistas, ¿no? Y aquí dice claramente, claro, cuando hacen relación al tema del asesinato, los ponen a funcionarios del ECU 911. Entregaron información sobre la publicación en tiempo real de Fernando Villavicencio. Móvil Localator, quien no tiene conocimiento, les voy a explicar, es un sistema, de hecho, que ingresa el número de teléfono y le dan con exactitud en dónde se encuentra aquella persona. Lo utiliza siempre la Policía Nacional para generar estas acciones y cuando hay personajes de alto valor que son considerados delincuentes, ya que los busca mucho la policía, los tratan de ubicar con esto, ¿no? Pero mire, a más de esto, Javier Jordán reportó a Leandro Norero las gestiones que realizaba el tetón de la Revolución Ciudadana, Ronnie Aliaga, para desprestigiar a Fernando Villavicencio y separar de sus funciones a través de la sanción de la Asamblea Nacional, que lo consiguió, de hecho, el Ronnie Aliaga, ¿no? Aquí está, Anderson Boscán acordó con Leandro Norero Tigua, el narcotraficante, ocultar información a Fernando Villavicencio en la investigación que lleva a cabo en la Comisión de Fiscalización, como consta en el proceso del caso Metástasis. Pregunta puntual, una vez que le he leído esta parte de estas conclusiones, ¿qué sacan los 6 asambleístas tratando o quizás sacando de este informe los nombres como Anderson Boscán, el delincuente Leandro Norero Tigua, Javier Jordán, Ronnie Aliaga? ¿Qué es lo que sacan o qué es lo que pretenden? Quizás taparlo a esta sarta de delincuentes. Yo creo que deberíamos sentarles a todos. A mí, realmente, ellos están obligados a responderle al pueblo ecuatoriano. Ellos fueron electos por nosotros y ellos tienen que respondernos a nosotros y decirnos cuál es su intención, porque a mí me quedan muchísimas dudas. Más allá del interés político que, insisto, existe para eliminar la memoria de Fernando Villavicencio, no solo quisieron sacarlo de este mundo, lo asesinaron, ahora quieren eliminar su memoria y su legado. Más allá de eso, a mí me queda muchísima duda si están protegiendo deliberadamente a quienes estuvieron detrás del asesinato de Fernando Villavicencio, a quienes pagaron a los asesinos, quienes organizaron esto, porque como tú ya lo has dicho, desde tiempo atrás venían desprestigiando a Fernando Villavicencio, tiempo atrás quisieron callarlo en la Asamblea Nacional, tiempo atrás trataron de que sus investigaciones no tengan el efecto que al final tuvieron, porque si hoy tenemos a muchos de estos delincuentes en la cárcel, algunos fugados, algunos por los techos, otros en México y otros en Europa, es precisamente por estas investigaciones. Y claro, eso es precisamente lo que ellos querían, callarlo. Y como no pudieron hacerlo, lo asesinaron. Así que aquí los asambleístas que sacaron este informe de mayoría tienen que contestarle a los ecuatorianos cuál es su verdadera intención. Si tienen en ellos algún nexo con quienes terminaron ordenando el asesinato de Fernando Villavicencio, que esa es la duda que todos tenemos, o simplemente es un interés político porque se acercan elecciones y quieren eliminar la memoria de una persona que ha venido trabajando por el bienestar de todos los ecuatorianos y que luchó y pagó con su vida ese tipo de investigaciones que al final hoy están dando frutos. Muy bien, también hay una denuncia que la he venido publicando y que también la he venido sacando constantemente. Esta denuncia que presentó cuando Fernando Villavicencio era presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, en donde dio nombres y apellidos, en donde terminaban, dice aquí, en este relato que genera Fernando Villavicencio, que trataban de armar un plan para terminar con la vida de Fernando Villavicencio, que quiere decir asesinarlo. Y aquí está denunciado Ronnie Aliaga Santos, ¿no? Ronald Eduardo González Valero, igual del correísmo, Roberto Emilio Cuero Medina, del correísmo, Pablo Bolívar Muentes Alarcón, que está en La Roca, del Partido Social Cristiano, y Walter Javier Gómez Ronquillo, que también es del correísmo.
Esta es la denuncia que presentó Fernando Villavicencio, en donde decía que estaban tratando de armar un plan para asesinarlo a Fernando Villavicencio. Este documento y esta denuncia no las he visto yo en ninguno de los dos informes, ¿no? Y aquí vale la pena destacar, si ya tenían estos indicios de terminar con la vida de Fernando Villavicencio, ¿cómo es de que no consideran estos nombres? Quizás, tal vez, por la forma en cómo se arma esta comisión ocasional. Por ejemplo, aquí estamos, que tienen representantes del Partido Social Cristiano, Edgar Giovanni Benítez Calva, que es del Partido Social Cristiano. No, también Revolución Ciudadana tiene a Mónica de Jesús Salazar Hidalgo, el partido de gobierno a Manuel Osvaldo Borges Tapia, también tiene Adrián Ernesto Castro Piedra, que es el vicepresidente, y por otro lado Mercedes Luzmila Abad Morocho, que es de Pachacutic. Quizás ese informe y no nos olvidemos, perdón, segundo que te corte, también me parece que en esta comisión ocasional está el señor Zapata, tal vez estoy equivocado, no sé si tengas el nombre ahí. Sí lo tengo, Hernán Patricio Zapata Rojas, de Gente Buena y Construye. Eso es indignante, ¿no? Eso es súper indignante, segundo, porque él llega a esa curul gracias a Fernando Villavicencio. Ustedes recordarán que en la alianza que se hizo para la presidencia, para la candidatura de Fernando Villavicencio, estaba Gente Buena, estaba Construye con el movimiento, porque Construye cobija todas estas candidaturas con el movimiento político legalmente registrado, pero había otras organizaciones que también estaban dentro de estas alianzas, y ahí estaba Gente Buena. Él llega, gracias a la votación que tuvo Fernando Villavicencio en ausencia, porque ya lo habían asesinado, llega a la curul de la Asamblea Nacional, y es increíble que él haya votado a favor de este mamotreto de mayoría, como lo llamo yo, porque a la final lo que está haciendo él es irse en contra de quien le dio la oportunidad para estar en la Asamblea Nacional. Bueno, de hecho lo traicionó, porque recuerde usted que en el mismo mitin donde lo terminan asesinando a Fernando Villavicencio les toman un juramento a los asambleístas, inclusive ahí estaba la asambleísta Sofía Sánchez, que es de la provincia de La Suay, una serie de asambleístas que juraron, se rasgaron las camisetas diciendo que no van a traicionar y que no se van a salir de Construye, pero lo primero que hicieron cuando tuvieron chance es abandonar a Construye y abandonar la propuesta de Fernando Villavicencio e irse con otras organizaciones políticas, que eso se ve deleznable. Así es, y hay que tomar en cuenta que del asambleísta al cual me refiero, que evidentemente él tiene toda, y es completamente legítimo, su propia forma de pensar, él está hoy trabajando con el gobierno. Pertenece a la bancada de ADN, ha salido ya en las fotografías, están trabajando, por eso es una preocupación tan grande que el gobierno quiera tapar la verdad. Esta cultura de la impunidad que nos ha pasado factura a nuestro país durante muchísimo tiempo, hoy la está practicando el actual gobierno con sus asambleístas, quienes tratan de tapar el sol con un dedo y decirnos a los ecuatorianos y vernos la cara de tontos de que quienes asesinaron a Fernando Villavicencio eran simplemente unos delincuentes comunes que coincidieron y pasaban por ahí, y no decirle al Ecuador la verdad. Aquí tiene que salir todo esto a la luz. Recordemos también que Fernando Villavicencio, hablando de la denuncia que tú me estás comentando, lo dijo en la Asamblea Nacional, lo denunció en medios de comunicación y también dijo que la información que él tenía sobre esta organización que estaban teniendo para asesinarlo, salió de la misma Revolución Ciudadana, que se lo habían entregado ahí con todos los datos, nombres y apellidos, y él lo denunció. Evidentemente, aquí tenemos que investigar porque no podemos señalar a todos como culpables hasta que no salgan las investigaciones y se revele la verdad, pero no podemos tapar el sol con un dedo, y aquí está clarísimo que el poder político tuvo mucho que ver en este asesinato. Doctor, pero si se hace eso, pues se joden ellos mismos. Los asambleístas que no aprobaron el informe de minoría, pero sacaron otro informe debajo de la manga, porque ahí estarían implicados los panas de estas organizaciones políticas. Imagínese al del Partido Social Cristiano, que está formando parte de esta comisión, decirle que mi ex coideario, mi ex colega, también formó parte de la trama del asesinato de Fernando Villavicencio. El de la Revolución Ciudadana va a decir, el tetón Ronnie Aliaga también formó parte de la trama, del entramado para terminar con la vida de Fernando Villavicencio. Entonces no les conviene, es un informe que podría terminar afectando los intereses de estas organizaciones políticas, por eso sacan este informe, ¿cree usted, doctor? Totalmente, pero yo creo que sería más sensato con el país
y mucho más rentable para sus organizaciones políticas si terminan depurando sus organizaciones políticas. Y ellos dicen que efectivamente aquí ha habido intención política de ciertos miembros de sus organizaciones por tratar de callar a Fernando Villavicencio, y depuran esas organizaciones políticas. Creo que quedarían muchísimo mejor ante la opinión pública, pero evidentemente aquí lo que quieren hacer es tapar, y esta cultura de la impunidad siempre ha venido afectando a la transparencia de las investigaciones en nuestro país. Espero que este no sea el caso. La gente está muy atenta a saber qué es lo que pasa en estas audiencias, y por supuesto a las versiones del testigo protegido, que ha sacado a la luz muchas cosas interesantes y que seguirán saliendo a la luz, y en base a eso la Fiscalía seguirá investigando a quienes estén implicados, y al final ojalá se llegue a dar con los autores intelectuales, con quienes ordenaron el asesinato y con quienes pagaron, con quienes dieron esos $200,000 para silenciar a Fernando Villavicencio. Doctor, ¿qué intenciones hay para cargarle la muerte de Fernando Villavicencio a Guillermo Lasso Mendoza y al teniente coronel Juan Zapata? Desviar la atención. Yo creo que esto es un distractor, simplemente de decir, bueno, el Estado, cuando estuvo Guillermo Lasso en la presidencia, tuvo la culpa de este asesinato, y nuevamente eso es desconocimiento, porque no entienden que el Estado siempre es corresponsal de la seguridad de todos nosotros. Evidentemente, si pasó en la presidencia de Guillermo Lasso, el Estado tiene una corresponsabilidad, como lo que está sucediendo ahora con los asesinatos de todos los civiles que pasan todos los días. El Estado tiene una corresponsabilidad. Los gobiernos son pasajeros, el Estado es constante, y decirnos a nosotros hoy que el Estado es el único responsable, con cualquier persona que haya estado a la cabeza en ese momento en el gobierno, es querer vernos la cara de tontos, porque no le quieren dejar a la Fiscalía que investigue hasta llegar a la verdad. Perfecto. ¿Ustedes saben quién lo mató? ¿O han generado alguna conjetura de que quién lo mató a Fernando Villavicencio? Bueno, los autores intelectuales no tenemos los nombres y apellidos, porque si no ya estaríamos nosotros poniendo la denuncia. Créanme que así sería. Pero todos sospechamos, creo que no lo tenemos entre la lengua, pero no lo podemos decir mientras no salga a la luz la verdad. Pero evidentemente aquí ya el testigo protegido ha dicho que el gobierno correísta. Entonces, obviamente no podemos echarle la culpa a todas las personas que trabajaron en el gobierno correísta. ¿Y ustedes le creen al testigo protegido? Siempre deslegitiman, dicen que son delincuentes y que no hay cómo creerles. Bueno, una persona que está llegando a un acuerdo precisamente con la Fiscalía para salvaguardar su vida, porque hoy está muy temeroso de su vida este delincuente, evidentemente comienza a soltar las verdades, como cuánto costó el asesinato, como quienes estuvieron implicados, y esperemos que siga saliendo a la luz. Al final no podemos, insisto, echarle la culpa a todo el gobierno correísta, pero evidentemente ahí hay personas que pudieron haber estado involucradas y que tienen que pagar por este delito que enlutó a todo el Ecuador.